Vamos a Isaías 49. Ay, lástima que lo que digo ahorita no quedó ahí registrado. Estamos hablando de un testimonio muy bonito que tuvimos con una familia en Sencillez, conocidos de hace años, y el Señor nos permitió el poder edificarnos estos días con ellos, tener esos tiempos de reunión familiar, de iglesia, hogar, muy bonitos, en mucha sencillez, y nos vinimos con mucho gozo, con mucho ánimo y con esa satisfacción de que esta familia quedó animada y con el deseo de proseguir, de retomar. Y precisamente estamos hablando de un tiempo de restauración. Estamos tomando Isaías 49 porque recordemos que venimos ¿de dónde? ¿De dónde venimos? ¿De qué pasaje hemos venido? Hechos 17. Estamos hablando de los atributos de Dios, pero no los estamos tocando, digamos, tan de manera teológica, o sea, no de manera tan sistemática, sino tratando de hacer preguntas como una lista de chequeo para ver cómo estamos frente a cada uno de esos atributos, ¿no? Hemos hablado del Dios no conocido, qué tanta relación tenemos con Él, del Dios creador, estoy viviendo conforme a su diseño, del Dios trascendente, creo que el Señor mora en mi corazón y soy su templo, estoy viviendo de acuerdo a ello. Y hablábamos de cada uno de estos atributos del Dios soberano. Confío en que las circunstancias, por difíciles que sean, están bajo el control de Dios. Porque podemos definir qué es soberanía, pero yo cómo estoy a la luz de la soberanía de Dios. Paul Washer tiene un libro, un estudio muy bonito llamado El único Dios verdadero, y él explica, ¿cierto? Y toma los pasajes, pero las preguntas al final dice, bueno, ¿tú cómo estás respecto a ese atributo en tu vida? Entonces, sin soltar lo que ya hemos hablado respecto al Dios no conocido, al Dios creador, al Dios soberano y al Dios trascendente, también hablábamos del Dios autoexistente, o sea que yo lo necesito a Él no necesita de mí, pero sin embargo me busca, como si necesitara de mí, pero no es así. ¿Se da cuenta? Ya hemos hablado de que es como una paradoja, porque Dios no necesita de mí, Él sigue siendo Dios, ¿sí? Si yo acepto a Cristo y camino en Él, Él es Dios. Si yo rechazo y soy condenado, Él sigue siendo Dios. No cambia, no depende de mí. Sin embargo, me busca. ¿Sí? Sin embargo, persiste. Y hoy lo veíamos en nuestro devocional, ¿se acuerdan? Me gusta muchas veces hilar lo que el Señor nos va regalando en los devocionales, porque a veces, casi siempre, hay como algún hilo o algo que liga lo que estamos hablando el domingo con lo que leímos en el devocional. Y eso es precisamente lo que veíamos hoy, como el rey malvado Manasés persistió en su maldad. No siguió el buen ejemplo de su padre. Bueno, su padre cometió errores, pero en últimas fue un hombre que buscó al Señor. Dime, temeroso de Dios. Dice, se describe el que ninguno como él antes. ¿Sí? Antes de él no hubo otro como Ezequías. Y Manasés teniéndolo todo, o sea, él tenía los medios disponibles para que buscara al Señor, como Salomón, ¿no? No le faltó nada. Todo estaba a pedir de boca para que lo buscara. ¿Y qué pasó? Que no lo buscó. Y no solamente no lo buscó, sino que se corrompió. Y no solamente se corrompió él, sino que también corrompió a toda una nación, a todo el pueblo, o sea, los hizo pecar. Y yo esta mañana enfocaba mi devocional precisamente desde ese punto de vista. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. En el caso mío, como esposo, como misionero y como hermano mayor, y como vecino cristiano en este sector, tengo una responsabilidad. Soy llamado a hacer luz, ¿sí? Y hay personas que me están viendo. Y si yo no camino conforme a Él, no solamente yo me pierdo, sino que arrastro a otros. Entonces veía a nuestro Dios autoexistente que nos insiste, ¿se acuerdan? ¿Cómo insistía según lo que leíamos en el texto hoy? ¿Cómo insistía? ¿De qué manera se ve la persistencia de Dios, la paciencia del Señor en lo que leemos hoy? Advirtiéndolos, Señor, te das una advertencia. Advirtiendo, perdón. ¿Cómo? Diciéndonos, A través de sus siervos los profetas, ¿se acuerdan?
No dice profeta, dice profetas. ¿Por qué? Porque nos habló de Mandó varios, y no le hacían caso a este, no le hacían caso al otro, no le hacían, sí, y sigue mandando. Entonces, y fueron 55 años, aunque yo le anticipaba a mi esposa y hacía como un spoiler de que el rey Manasés en algún momento se arrepiente, pero fue más el daño que hizo, sí, porque aunque él se volvió al Señor, nosotros vamos a leer que el pueblo seguía sacrificando, o sea, lo corrompió, sí, fue un mal referente, se arrepintió, buscó al Señor y mandó que en Jerusalén se buscase al Señor, y el Señor lo restituyó, desde cuenta hasta la misericordia del Señor, pero el mal ya estaba hecho, ¿sí? Tiempo más adelante, años más adelante, Jeremías, que es otra época, estamos hablando de Jeremías más o menos como unos 60, 70 años después, y todavía se está hablando de las maldades de Manasés. O sea que ya había muerto Manasés y sin embargo el pueblo iba a ser castigado por las maldades de Manasés y cómo siguieron a Manasés. Entonces, ¿por qué estaba hablando de esto? Porque vemos que nuestro Dios es autoexistente y aún así nos llama, nos insiste, persiste, a pesar de quienes somos y esto para que no lo desestimemos, sino para que consideremos su llamado. Y precisamente hemos visto un tiempo difícil, estamos hablando de las cualidades y atributos de Dios y estamos en un tiempo difícil a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel moral. Estamos viendo un deterioro, ¿sí?, en la sociedad e incluso en la iglesia. Hemos visto cómo incluso en la iglesia, en nuestras respectivas iglesias locales, también como que vemos ese desánimo, esa apatía, que a veces pareciera que lo arrastrará a uno eso, ¿no? Pareciera que no hay esperanza. Por eso tomábamos Isaías 49, yo quiero que lo volvamos a leer para entrar en contexto. Isaías 49, lo vamos a leer, Isaías 49, del versículo 1 al versículo 13. Esa es otra de las cosas que me gusta de estar así desconectaditos. Podemos ir directamente a nuestras Biblias y retomar físicamente cada uno con diligencia buscando. Isaías 49, versículo 1 dice: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: Por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirán, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Y aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte, del occidente, y estos de la tierra de Sinim.
Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová consolará a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Al leer este pasaje recordemos lo que ayer también se nos decía en la predicación del sábado, que las cosas que se escribieron, para nosotros se escribieron. Aunque esto se dijo, y se acuerda que hace 8 días que comenzábamos esta miniserie que titula Palabras de aliento para el siervo de Dios. ¿Quién es ese siervo de Dios? Y veíamos que se refería al Mesías, sí, es una referencia al Mesías. Pero no se limita al Mesías. ¿Para quién? Para Isaías como profeta del Señor. ¿Para quién también? Para Israel, ¿se acuerdan? Para Israel. Pero como ya dijimos, basándonos en el principio de que estas cosas que se escriben son para nosotros, también aplican para nosotros. También aplican para nosotros. Lo vamos a ir viendo más claro a medida que vayamos avanzando en este tema. Entonces, estoy retomando. Lo primero que veíamos de este tema, palabras de aliento para el siervo de Dios, lo primero que veíamos hace 8 días es el llamado al siervo de Dios. Dios le hizo un llamado a su siervo y tiene una misión. ¿Qué hizo el Señor? ¿Se acuerda? Dice que no solamente lo llamó, sino que en el versículo 2 dice, puso mi boca como espada aguda. Entonces vemos que el Señor capacitó a su siervo para esa misión. Y esto es un principio que se aplica a cada uno de nosotros. Dios nos capacitó para esa misión. Dios nos ha capacitado. Dios nos ha provisto. Y no importa la edad. De hecho, hace 8 días yo preguntaba cosas que parecía que no, digamos, como que no había mucha claridad. Y una niña respondió las cosas y yo pues en el fondo que, muy precisa, ¿sí? Muy precisa. El hecho de que sea niña no impidió que contestara las preguntas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Dios al que llama capacita. Aún a los niños les dio esa capacidad. Entonces, Dios a cada uno nos ha capacitado sin importar nuestra condición, hombre, mujer, casado, soltero, sea cual sea, incluso hasta nuestro grado de escolaridad, eso es lo de menos, porque el Señor a quienes escogió como sus discípulos, sus apóstoles, a hombres del común, hombres sencillos, a hombres como Pedro. Dígame qué un pescador, qué estudios o qué pergaminos académicos podría tener. De hecho, el hijo de David Wilkerson, Gary Wilkerson, nos decía que Pedro fue pescador porque él no cumplió los requisitos para enfilarse como rabino, ¿sí? No tenía la famosa shmika, creo que se llamaba eso, la autoridad que se le confería a los rabinos, ¿sí? La autoridad que se le confería a los rabinos no la tenía. Sin embargo, el Señor lo llama. ¿Y qué vino a hacer Pedro? Pedro vino a hacer columna. Ojo, no. La roca es Cristo, ¿sí? Cuando hace referencia al fundamento de los apóstoles, no se refiere solo a Pedro, como para que no le demos ese énfasis solo a Pedro, no. El fundamento de los apóstoles, pero dice siendo la principal piedra, Jesucristo mismo. Entonces, al que llama, capacita. Pedro, ¿cómo era? ¿Cobarde? Sí, era cobarde, a pesar de que parecía impulsivo y que iba a defender al Señor. Pero el Señor más adelante les capacitó de ser de nuevo. Todo lo que no tenían, el Señor les revistió. Entonces el Señor le capacitó, el siervo de Dios cuenta con su protección, ¿se acuerdan? Que eso era precisamente lo que nos decían hace 8 días, nos provee refugio. Dice, me cubrió con la sombra de su mano. Entonces, ¿qué provee? Provee protección. Además tiene las promesas del Señor, porque ¿qué le dice en el versículo 3? ¿Qué se le promete al siervo, en este caso a Israel? Mi siervo eres, oh Israel. ¿Cuál es la promesa? Según lo que estamos leyendo ahí, versículo 3.
Porque en ti me gloriaré. ¿Sí? Y un ejercicio muy bonito que estamos haciendo es mirar otras versiones. En otra versión dice, en ti seré glorificado. En ti seré glorificado. Esto me acuerda lo que el Señor le dijo a Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que nosotros somos como esos vasos de barro. ¿Sí? ¿De dónde procede la honra? De lo que contiene ese vaso de barro. O sea, de lo que Dios ha vertido allí, que es su espíritu, su presencia. Entonces, ¿será que el siervo está capacitado? Lo está, ya lo vimos. ¿Qué le da el Señor al que llama? Le da, entonces le capacita, pone sus palabras en él, le da su protección. Recuerda que le da sus promesas, y aquí respecto a protección y promesas quiero citar a Jeremías. ¿Se acuerdan en el capítulo 1? El Señor comisiona a Jeremías. ¿Y qué dijo Jeremías cuando el Señor lo comisiona? Ay de mí que soy niño, yo no sé hablar. ¿Y qué le dice el Señor? No digas que soy niño, porque a todo lo que te envíe, todo lo que te diga, vas a hablar, todo lo que a donde te envíe, vas a ir. O sea que Jeremías, aunque era descendiente de sacerdotes, ¿usted sabía? Jeremías era sacerdote, llamado en particular a ser profeta, pero aunque él decía que era niño, el Señor dice, voy a estar contigo. ¿Y se acuerda cuando hablamos de la protección? Pelearán contra ti y no te vencerán. ¿Cuándo le iban a vencer? Pues cuando Jeremías, creo que se lo decía a él, el Señor le dijo, si te avergüenzas, ¿cierto? Yo te voy a quebrantar delante de ellos. Sería como, digamos, como la excepción, pero de resto, ¿qué le dijo? Pelearán contra ti y no te vencerán, porque contigo estoy para librarte. No temas delante de ellos, creo que le dice así, para que yo no te avergüence delante de ellos. O sea, desde que seas obediente, Jeremías, puedes contar con mi respaldo. Y aquí hay un principio muy importante. Contamos con el respaldo de Dios en la medida que somos obedientes. Contamos con el respaldo de Dios en la medida de que somos obedientes. Eso fue lo que no pasó con el pueblo de Israel en el desierto. El Señor les dijo, vayan, y no quisieron ir. Y después, vayan y conquisten la tierra. No, que es muy difícil. El Señor, bueno, está bien, ya no vayan. Van a perecer en el desierto. No, ahora sí vamos. ¿Y qué les dice Moisés? No vayan, porque entre ustedes no está el Señor. Y sin embargo, fueron, y efectivamente fueron quebrantados. Entonces, Dios respalda en la medida que seamos obedientes. Y esto parece un principio muy evidente, muy obvio, pero que pasamos por alto. Porque a veces queremos que Dios bendiga mis planes y mis proyectos cuando yo nunca le pregunté o yo nunca actué conforme a Él. Entonces no podemos esperar el respaldo de Dios si nosotros no somos obedientes, porque el Señor honra y respalda la obediencia. Entonces este siervo contaba con el respaldo del Señor, pero sí se disponía a obedecer y a hablar lo que el Señor le iba a decir. ¿Y qué tiene que ver este llamado con nosotros? Habíamos dicho que el creyente también ha sido escogido. ¿Se acuerda que decíamos que mientras el profeta dice que desde el vientre, desde las entrañas de tu madre, pero qué dice de los creyentes? Que hemos sido escogidos en Cristo, Efesios 1, antes de la fundación del mundo. ¿Sí ve que esto sí tiene que ver con nosotros? Que así como escogió al profeta desde el vientre de su mamá, dice los creyentes que los escogió antes de la fundación del mundo. Y así como llamó al siervo de Jehová sin mérito alguno, porque así pasó con Isaías. ¿Cómo se consideraba Isaías a sí mismo cuando vio al Señor? Inmundo, habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Y sin embargo el Señor lo llama. ¿Acaso eso no éramos nosotros? Dice que de lo vil, de lo menospreciado de este mundo nos escogió el Señor. Entonces, así como llamó al siervo el Señor sin las credenciales, sin los méritos, así también nos ha llamado a nosotros sin merecerlo. En segundo lugar, hablábamos del sentido de fracaso del siervo de Dios. ¿Se acuerdan el versículo 4? ¿Qué consideraba el siervo? Por su experiencia,
él experimentaba un sentimiento de fracaso, creyendo que no había conseguido nada y no veía resultados. Yo creo que más de uno hemos pasado por ese sentimiento y por esa situación, de que no hemos conseguido nada, de que ha servido tanto esfuerzo, de que ha servido el obedecer al Señor si nosotros no vemos los resultados. Pensemos en hombres de Dios y mujeres de Dios en la Biblia. Pensemos en Moisés, ¿se acuerda cuando el Señor le dice, vaya, que yo voy a estar con usted, voy a estar con su boca, ¿cierto? Y le muestra, le da el báculo, ¿se acuerda? Que se convierta en serpiente, que meta la mano en el seno, la saque, leprosa, vuelve y la mete y sale sana, y bueno, lo envía. ¿Y qué pasó cuando le habla a los hijos de Israel? Pues por un lado ellos no creían y por otra parte, al principio, parece que no creían, ¿cierto? Y creo que Moisés así lo expresa, me corrigen si no es así, pero creo que el Señor dice, los hijos de Israel no me escuchan, cuanto menos el faraón. ¿Sí? Y luego va el faraón y le dice, Jehová ha dicho así, el Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Recuerdan? Dice, ¿quién es Jehová? ¿Cierto? Pero yo no lo conozco. ¿Y se acuerda qué pasó? Que les puso, dice, bueno, pues ustedes están perezosos, ahora ya no les vamos a traer la paja y bueno, todo lo que necesitaban para hacer los ladrillos, sino que ahora tenían que buscarlos y tenían que rendir lo mismo. ¿Acaso Moisés estaba desobedeciendo a Dios cuando dijo eso? No estaba desobedeciendo, Dios le dijo, haga eso, pero al hacerlo, como que hubo algo que no salió bien, sino que todo lo contrario. Le pusieron más carga a los israelitas y los israelitas ahora estaban, o sea, tanto quedó mal aparentemente con Faraón como con los israelitas. Y estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Y entonces, Moisés, ¿cómo vería eso en primera instancia? Probablemente como un fracaso. Yo obedecí al Señor y ¿qué pasó? El Faraón se burló, no me creyó y ahora le pusieron más trabajo a los israelitas. Entonces, no significa necesariamente que el hacer la voluntad de Dios, las cosas de entrada funcionen a pedir de boca. Es todo lo contrario. Y eso lo podemos ver a lo largo de las escrituras con uno y otro siervo. Hace 8 días lo decíamos de Jeremías. Dios le dijo, hable esto, pelearán contra ti, no te vencerán. Eso significaba que no iba a entrar en la cárcel, significaba que no iba a ser golpeado. No, fue golpeado y fue a la cárcel. Pero es que el éxito y el respaldo de Dios no consistía en ser librado de aflicciones físicas. ¿En qué consistía el respaldo del Señor? Que a pesar de esas aflicciones, que a pesar de ese rechazo, a pesar de ser el profeta menos popular de Judá, quizá el profeta más aborrecido de todos, el Señor lo iba a respaldar. Lo mismo ocurrió con Moisés. Si nosotros miráramos en primera instancia, el llamado de Moisés, pues uno diría, ay no, las cosas se pusieron, fue difíciles. ¿Será que fue un error haberle dicho a Faraón eso? Más adelante sabemos que no fue un error. De entrada, pareciera que las cosas se pusieron difíciles, pero Moisés persistió ¿en qué? En obedecer, en obedecer. Y ya, en la medida que Moisés y Aarón obedecieron, el Señor finalmente sacó al pueblo de Egipto. Entonces, no miramos nuestra vida espiritual, ¿cierto? De acuerdo a nuestros sentimientos o a que las cosas quizá no se den como nosotros queremos. ¿Qué es lo importante? Y esto lo decía uno de los líderes del Ministerio Aguas Vivientes, se me olvidó cómo se llama, pero él decía, lo importante es estar en el centro de la voluntad de Dios. No, él es el de Respuestas de Génesis. Se me olvidó. El que está con Ray Comfort y Kirk Cameron, pero se me olvidó cómo es que se llama. Mark Spence. Es él dijo. Y lo dijo en una conferencia. Nosotros estábamos ahí y estábamos en esa conferencia, Aguas Vivientes. Él dijo,
porque él hablaba respecto a la persecución, que no midiéramos nuestro éxito por la situación física, porque ¿qué le pasa a los cristianos? Padecen por su fe. Si nosotros midiéramos el éxito por las circunstancias físicas, pues seríamos dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero dijo Mark Spence, usted no mida cómo está delante de Dios por sus éxitos o sus logros físicos, académicos, porque lo aplaudan. No, no va a ser siempre así. Usted esté seguro que está en el centro de la voluntad de Dios y de ahí para allá no importa lo que ocurra. De ahí para allá no importa lo que ocurra. ¿Se acuerda con Micaías? Micaías le profetizó a Acab la palabra de Dios. ¿Cuál fue la recompensa por haberle profetizado la verdad? Al rey Acab, Micaías. Sí, el rey le dijo, bueno, regrésenlo, que solamente a pan y a agua, mientras yo regreso. Pero estaba en la voluntad de Dios y nunca supimos qué más pasó con Micaías. Probablemente lo liberaron, porque pues se cumplió la palabra, no sabemos. Pero Micaías persistió, ¿cierto? Y dio la palabra que el Señor le había dicho, aunque eso no le causara el aplauso de las personas, ¿sí? Entonces, ese sentido de fracaso a veces lo cargamos porque no vemos los resultados. Pero ¿qué es lo importante? Estar seguros de estar en la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Mire, yo estoy citando a Moisés, estoy citando a Micaías, estoy citando a Isaías, a Jeremías, hombres que profetizaron, pero por profetizar no los aplaudieron. Y su situación no fue la mejor. Ahora, ¿cómo pasar por alto al gran apóstol Pablo? El gran apóstol Pablo, ¿qué dificultades atravesó en su ministerio por hacer la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan? Recuerda que dice, hay una lista de sufrimientos, de hecho así titula Reina Valera en uno de los capítulos, en de Corintios 11, 12, no me acuerdo, sufrimientos de Pablo como apóstol, naufragios, peligros entre falsos hermanos, de ladrones, azotes, ¿sí? Lo mordió una serpiente, ¿sí? Bueno, claro que el Señor lo libró de esa porque no murió, pero bueno, el solo mordisco dolió, bueno, no sabemos. Pero, bueno, cuenta, sí, clasifica el dolor. Listo. Entonces, todo eso por causa del Señor. Entonces, ¿qué podríamos decir del ministerio del apóstol Pablo? ¿Fue un fracaso? No fue un fracaso. No fue un fracaso. O recordemos, por ejemplo, aquellos padres o madres que oraron por sus hijos y quizá murieron antes de ver que sus hijos se volvieron al Señor. No, en ese momento no tengo recuerdos claros de cómo haya sucedido. De pronto de Agustín de Hipona, su mamá oraba por, Mónica creo que se llama la mamá de Agustín de Hipona, oraba por su hijo que andaba perdido en vicios y se convirtió. Ya sí, Mónica creo que se llamaba la mamá de Agustín de Hipona. Pero bueno, estamos viendo que el sentido de fracaso que da en el siervo de Dios lo está expresando delante del Señor. Y hace 8 días decíamos que esos sentimientos de fracaso quizá en sí no sean pecado siempre y cuando vayamos al Señor y echemos esa carga delante de Él. O sea, uno no puede negar cómo se siente. Eso no es como en las iglesias, en algunas iglesias, no, usted no diga que está enfermo, declárese sano en el nombre del Señor. No ve que lo que usted declara, eso es, usted dice que está enfermo, así va a estar enfermo. Eso no es bíblico. David, ¿cómo expresaba delante del Señor su angustia? ¿Recuerda que hasta la piel, los huesos, la piel se le pegaba a los huesos? ¿Sí? Entonces, no es bíblico eso. Y un ejemplo que siempre cito es el de un médico. Uno honestamente le confiesa al médico cómo se siente para que el médico lo ayude. Imagínese uno ir a decirle al médico que está bien, pues para que uno va al médico, ¿sí? Entonces, es importante que con nuestro sentimiento de fracaso vayamos al Señor
Y eso sí es bíblico. Echa tu carga, eso lo dijimos hace 8 días, sobre Jehová y Él te sustentará. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Sí? Proverbios 18:10 o 10:18. Creo que es 10:18 o 18:10. Bueno, torre fuerte es el nombre de Jehová. Ahí correrá el justo y será levantado. O sea que como estaba antes, como caído. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice él? Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Entonces, nosotros, yo colocaba acá, hemos experimentado desaliento al sentir retroceso espiritual, apatía espiritual, falta de resultados, porque uno entre más ore, la situación como que se pone más difícil. ¿Sí? Por ejemplo, entre más oro por mi esposo, más duro se puso. Entre más oro por mi situación económica, más difícil se pone. Dificultades familiares, sí, yo por querer hacer la voluntad de Dios como que hay más conflictos en la casa. Y me trata más mal y yo abro paréntesis ahí. El Señor que dijo que Él había venido a traer no paz sino espada. ¿En qué sentido? En que cuando uno viene con la verdad a veces duele, irrita, ¿cierto? Y dice que en una casa, ¿cierto? Estarán 2 contra 3, porque a veces la verdad en un principio confronta. Y los enemigos dirán los de su propia casa, y a veces es así, ¿no ha visto? Y Proverbios habla de que las peleas entre hermanos son como cerrojos de alcázar, o sea, son más duras que entre personas que no se conocen. A veces las peleas entre hermanos son mucho más fuertes. Entonces, problemas económicos, problemas ministeriales, por ejemplo, que entre más uno está compartiendo la palabra, a veces son menos, son más poquitos, ¿sí? A veces como que no, uno no ve. Y orar por un enfermo y se muere el enfermo. Bueno, no sigamos contando. Sí, vamos a... Entonces son cosas que uno dice, pero ¿qué pasó ahí? ¿Sí? ¿Qué pasó en eso? Si yo soy siervo del Señor, ¿por qué las cosas se van poniendo cada vez más difíciles? Ya hablamos hace 8 días el caso de Iván González, el siervo del Señor, y su hijo muere. Pero también hablábamos de en qué circunstancias y de qué manera el testimonio de su hijo impactó a muchos. Y es ahora un referente, Iván es un referente, uno de los tantos que tenemos, de que el sufrimiento y las calamidades no son un impedimento para honrar y glorificar a Dios. Todo lo contrario. El día del entierro, él estuvo allí predicando y ese lugar se volvió ¿cómo se llama? Un sitio de predicación, ¿cierto? Fue un auditorio para compartir y proclamar las verdades de Dios a los compañeros del colegio, a los padres de familia que estaban allí, a las personas allí presentes. ¿Qué imagen se llevaron de ese momento? ¡Wow! Este hombre, a pesar de que pierde a su hijo, está predicando. Este hombre, a pesar de eso, dime, su esperanza dice porque Él es bueno, y este hombre, a pesar de lo que le pasó, dice porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Está alabando al Señor. Entonces, nosotros como pueblo de Dios podemos de pronto experimentar eso. Y no solamente eso, porque uno ve en medio del pueblo de Dios la apatía. Y muchos consideran la apatía como excusa para apartarse del Señor o para apartarse de la congregación. No, pero es que allá, mire esa frialdad. En vez de ser parte de la solución, quiere apartarse. Entonces, si consideramos la frialdad alrededor de nosotros, y esto a veces es muy cierto con los jóvenes. Yo soy el único joven que he quedado y algunos se aburren, no, esto como que no funcionó, yo soy el último, y como que ven eso como Elías, tratan de apartarse. O sea, las calamidades, las dificultades en todos los ámbitos que ya hemos mencionado, pueden desanimar a una persona. Pero si esa persona con su desánimo acude al Señor, entonces el Señor lo puede levantar. Ahorita Yuselfi lo compartía en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. O sea,
¿Qué podemos deducir de ese pasaje? ¿Que los justos caen? Caen, porque ahí dice, ¿qué pasó con Elías? Ahora, yo no estoy justificando que eso sea siempre nuestra condición, que ahí viene el amargado, ahí viene el deprimido. No, eso no puede marcar a un hombre y a una mujer de Dios, porque Elías no se quedó en la depresión, David no se quedó en la depresión, David no se quedó en la apatía. Estoy diciendo es que en el desánimo, no. Mire lo que pasa con este mismo hombre que dice que ha trabajado en vano. Y es el tercer punto, la confianza del siervo de Dios. ¿El siervo de Dios tiene fracasos? Sí, tiene sentimiento de fracaso. Bueno, aparentes fracasos, porque desde nuestra perspectiva parecen fracasos, pero no lo son. ¿Fue un fracaso que Moisés le hablara a Faraón y Faraón le doblegara el trabajo a los israelitas? No fue un fracaso, era parte de lo que Dios le ha dicho. Lógicamente, cuando uno va al campo de batalla, pues una batalla ¿cómo es? Una batalla es fuerte, es dura. Una batalla a muerte. La batalla contra el enemigo no va a ser algo fácil. El enemigo no va a decir, bueno, le voy a dar 20 segundos para que usted coja la ventaja. No, el enemigo, todo lo contrario, va a venir por delante y va a ir atacando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante en este punto? Vayamos al Señor con nuestros fracasos y busquemos en Él las fuerzas que solamente Él nos puede dar y que en nosotros no están. ¿Cuál es el problema? De que hay personas que toman este pasaje, pero se quedan allí mirándose a sí mismos y como Pedro en la tempestad, hundiéndose, porque se están mirando a ellos mismos. ¿Qué fue lo que a Pedro lo hizo hundirse porque él venía caminando? Sí, en ese momento comenzó a ver la olas, la tempestad, y ya no se centró en el Señor, ya no se enfocó en el problema, en las circunstancias, sino en el Señor que le dijo, venga, ¿sí? Tuvo fe, ¿cierto? No tuvo fe en ese momento, pero al principio, gracias. En ese momento, Pedro miró sus circunstancias, y ese es el problema nuestro, que cuando miramos las circunstancias, pues nos hundimos porque no miramos al Señor que está por encima de todas esas circunstancias. Y aquí nos quedaríamos hablando de casos de hombres y mujeres que se han mantenido firmes a pesar de las circunstancias extremas y fuertes que vivieron. Uno de ellos, lo vimos hace poquito, el pastor Richard Wurmbrand, fundador del ministerio La Voz de los Mártires, de las penalidades que sufrió por causa de Cristo. O sea, por seguir a Cristo, físicamente no le fue bien. Físicamente, ¿qué pasó? Le echaron a la cárcel, fue torturado. Pero dése cuenta cómo este hombre encontró y halló sus fuerzas en el Señor. Entonces, los padecimientos de Cristo en él. ¿Sí? Los padecimientos, o sea, las marcas de Cristo, dijo el apóstol Pablo, las marcas de Cristo. Entonces, a pesar de esa situación, en el 4b, o sea, este tercer punto que es la confianza del siervo de Dios, que es el versículo 4b, vemos la confianza. Entonces, versículo 4b, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. El 4b, la segunda parte. Sí, 49, 4b. 4, la segunda parte del 4. De Isaías 49. Dice, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Mi recompensa está en poder de Dios. Mi recompensa está en poder de mi Dios. Entonces, a pesar de la situación, se sostiene el siervo de Dios como viendo al invisible. Ahorita me acordaba de las palabras del apóstol Pablo, creo que está en 2 de Timoteo, no recuerdo dónde, cuando dice, pero yo sé en quién he creído
y que tengo seguro en él mi depósito, o sea, que tengo seguro lo que le he encomendado, lo tengo seguro, como cuando uno le dice a alguien, mire, le recomiendo las llaves de la casa, ¿sí? Uno le entrega las llaves de la casa a cualquiera, no, uno se las entrega a una persona conocida, ¿cierto? De confianza, y ese es el pasaje más o menos quiero plasmar eso. El apóstol Pablo le dice al Señor, yo sé en quién he creído y que tengo seguro mi depósito. En otra versión diría, yo sé en quién he confiado y que tengo seguro lo que le he pedido al Señor que me lo guarde, lo que le he encomendado al Señor. Confía en Él y Él hará. Salmo 37, creo que verso 4. Entonces, quien encomienda su causa al Señor y espera en Él, no se frustrará con las personas, no se frustrará con las circunstancias, no se frustrará con los problemas, no se frustrará con la enfermedad, no se frustrará con nada porque esa persona dice, su justicia sabe que está en manos de Dios y su recompensa está con Dios. Entonces eso es lo que lo mantiene a uno firme. Es una de las cosas que me ha mantenido firme en el ministerio, saber que mi recompensa no está en la cantidad de personas que acepten o que aplaudan, ¿sí? No está en los logros ministeriales, porque si fuera así en el caso de Jeremías, ¿cuántas personas del pueblo de Israel, incluyendo al rey, le hicieron caso? Como cuando al final, ya poco antes de que Jerusalén fuera destruida, Jeremías es llamado por el rey Sedequías, ya el rey se ve acorralado y ya se da cuenta que lo que Jeremías está diciendo era la verdad y lo llama en secreto. Entonces le dice, Jeremías, ¿qué debo hacer? Y entonces Jeremías le dice, rey, entrégate al rey de Babilonia, eso es lo que dice el Señor, no tengas miedo. Entonces dice Sedequías, pero es que yo tengo miedo de que me entreguen, de que me... Tenía miedos, pero ¿qué le dijo Jeremías? Hasta el último momento se le predicó la palabra a Sedequías y Sedequías hasta el último momento fue terco. Y por eso vino ruina sobre Sedequías. Entonces, ¿qué diría Jeremías de su ministerio? Yo le prediqué al pueblo, el pueblo no escuchó, finalmente el pueblo fue al exilio, porque ¿cuál era el propósito inicial de que Jeremías le predicara al pueblo? ¿Cuál era el propósito de que el profeta fuese enviado a anunciar juicio? Que obedecieran y que no fueran a Babilonia. Entonces, ¿cómo mide el éxito para Jeremías? Bueno, pues el éxito era que Jeremías hablara y el pueblo escuchara y el rey se convirtiera. ¿Pasó eso? No pasó. Entonces, ¿qué diría al ministerio de Jeremías? Independientemente de los resultados, Jeremías predicó y el Señor lo honró. Y en el Nuevo Testamento, usted ve varias veces que se cita al profeta Jeremías. Profecías de Jeremías. O sea que en el momento pareció que no hubiera recompensa. Pensemos, y yo lo cité en la serie Historia de la Iglesia, David Brainerd, el joven misionero a los indios, a los indígenas, a los nativos en Norteamérica, les predicó. ¿Qué se ganó al irles a predicar? Bueno, no señora, él sí les predicó y algunos indígenas sí creyeron, pero su salud se deterioró y le dio tuberculosis. Y murió muy joven, 28 añitos. ¿De qué le sirvió toda esa entrega? Diría uno en primera instancia, tan joven, en vez de cuidarse, se fue allá a predicar a los indios. Y uno cree que hasta ahí llegó la historia. ¿Cómo me diría al momento de la muerte de David Brainerd su ministerio? Aparentemente un fracaso, aparentemente. Pero ¿qué pasó? Que él todo lo anotaba en un diario y ese diario cayó en manos de un hombre llamado Jonathan Edwards, y Jonathan Edwards lo publicó y esos diarios se volvieron consuelo para muchos, tanto que años después un hombre en Inglaterra, o sea al otro lado del Atlántico, llamado William Carey, vio el testimonio y leyó el diario de David Brainerd y dijo, uy, este hombre es mi referente. Voy a ir a la India porque el Señor me llamó, quiero ir a la India, voy a predicar. Y William Carey fue y tuvo un ministerio muy exitoso en la India.
muy exitoso, o sea, fundó universidades, tradujo la Biblia. Bueno, si quieren saber más, recuerden, esa película se llama Una antorcha en la oscuridad, la historia de Rainer, de William Carey. Pero ¿quién lo inspiró? Un hombre aparentemente fracasado llamado David Brainer. Entonces se cuenta que uno no puede medir sus éxitos o sus logros por lo que ven sus ojos o por lo que se percibe. ¿Cuál es el éxito tuyo y mío? Que nos mantengamos firmes en lo que Dios ha dicho, en la voluntad del Señor. Así me vengan pedradas, así me vengan tomates, así me vengan chiflidos, así me venga el rechazo, pero si estamos en el, como dijo Mark Spence, en el centro de la voluntad de Dios, ese es nuestro logro y esa es nuestra fortaleza, sabiendo que nuestra recompensa viene del Señor. No sabemos no sé, qué legado estamos dejando en este momento, pero si nos mantenemos firmes, sin saberlo podemos ser bendición para otros. ¿Sí? Podemos ser de bendición para otros. Entonces, ¿qué pasa con el salmista, con el profeta, con el siervo de Dios? Dice, su causa está delante de Jehová y está seguro de que su recompensa está con su Dios. Como Pablo sabía, yo sé a quién he creído, aunque le vinieron todo lo que le ocurrió en la lista de 2 de Corintios. Pero él sabía que estaba en el Señor. Entonces, quien encomienda su causa al Señor y espera de Él, ¿qué espera de Él? Recompensa, no se frustrará con las personas o las circunstancias a su alrededor. Es decir, tendrá nuevas fuerzas. Y ahora sí aplica ahí el pasaje de Isaías 40, 30 al 31, que como dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, si queremos renovar nuestras fuerzas en el Señor, corramos a Él, aunque no tengamos fuerzas físicas. Es más, cuando uno va al Señor, incluso hasta nuevas fuerzas físicas, porque hasta nuestro estado de ánimo está ligado, ¿no? Cuando nuestro estado de ánimo está mal, hasta el organismo nos funciona mal, pero si una persona tiene su confianza en el Señor, que dice el proverbio, dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero el espíritu triste abate, creo que seca los huesos, O sea que si una persona emocionalmente está en el Señor, hasta físicamente se le va a notar. Físicamente, es que hasta eso médicamente está comprobado. Cuando iba con mi mamá al médico, el gastroenterólogo decía que los problemas del estómago están muy ligados al estado de ánimo de la persona porque hay muchas terminales nerviosas en el estómago, ¿cierto? En el intestino, ¿sí? Entonces, el estado de ánimo de la persona, ¿cierto? Influye para bien o para mal en su digestión. Entonces, dése cuenta que hasta físicamente eso también redunda para bien. Cuando nuestra confianza está en el Señor, ¿qué experimenta una persona? Paz, seguridad, incluso su cuerpo, gozo. Y eso estabiliza su cuerpo. Dese cuenta, o sea, estoy como extendiéndome a los beneficios de confiar en el Señor a nivel físico, pero hasta eso es cierto. Estabiliza su salud emocional y física, ¿sí? Hasta uno tiene, porque cuando uno se centra en los problemas, digamos, pongamos una mamá, o sea, un ejemplo de una mamá porque le toca duro en la casa, si hay hijos, ¿cierto? Pero si sus fuerzas están centradas en el Señor, con todos esos problemas que se mencionan, pues lo que ocupaba antes en sus preocupaciones y que le estaba quitando fuerzas, energía, ¿cierto? Si lo centra en el Señor, que encuentre, que haya paz, descanso, fortaleza, y va a tener la mente y la capacidad para poder centrarse en lo que se tiene que centrar, porque está en el Señor, ¿sí? Entonces, dése cuenta hasta dónde trasciende la confianza en Dios, en todo sentido. Yo tengo aquí un pasaje, Hebreos 6, del 9 al 12.
Hebreos 6 del 9 al 12. Estamos hablando, vamos en el tercer punto, la confianza del siervo de Dios. Ya vimos el llamado, primero, según el sentimiento de desánimo, pero que se lo lleva al Señor. Y tercero, la confianza del siervo de Dios. Hebreos 6, del 9 al 12. Señor. ¿Es del 1 o del 9? Capítulo 6, Hebreos 6, del 9 al 12. Perdón, don Héctor, no le escuché. ¿Puedo leerlo? Por favor. Sí. Pero aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en camino de salvación, porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los hermanos en la fe, como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Amén, gracias, don Héctor. Entonces dice, Dios no es injusto. ¿Se acuerda lo que decía en Isaías 49, 4b? Mi recompensa está con mi Dios y mi causa, o sea, mi justicia está delante de Dios. Y aquí dice que Dios no es injusto para olvidar ese trabajo que hemos hecho para Él. Pero ¿qué es importante? En el 11, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Por qué? Porque si uno no muestra esa misma solicitud, dice hasta el fin, entonces viene lo que dice el versículo 12, la pereza. Entonces dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque ya dijimos en el primer punto que el siervo de Dios tiene las promesas de Dios y que el Señor se va a glorificar en el siervo de Dios. ¿Se acuerdan? En ti me gloriaré. O sea que a pesar de nuestras debilidades, si persistimos en nuestra confianza, dice que el Señor se va a glorificar en nosotros. En nosotros. Bien. Vamos a pasar al cuarto punto, ya dijimos, el llamado del siervo de Dios. El sentido del fracaso del siervo de Dios, ya lo aclaramos. Tercero, vimos la confianza del siervo de Dios. Y ahora pasamos al cuarto punto, que es el honor y la fuerza del siervo de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 5b, o sea, la segunda parte del versículo 5. De Isaías, sí, nuestro pasaje central es Isaías 49, y en este caso vamos al 5b. Lo que está entre paréntesis, en algunas Biblias aparece entre paréntesis. En la Reina Valera aparece así. Isaías 49, versículo 5b. 5b. ¿Bien? Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Y quiero ligar porque dice cuando el honor del siervo de Dios. ¿Cuál es el honor del siervo de Dios? Que sea estimado por Dios. Que sea estimado por Dios. Sí, que es importante, una persona con verdadera honra y honor es aquella que es estimada por Dios, no por los hombres, no por los hombres, porque hay personas que incluso en el círculo cristiano puede que reciban honra, sí, pero si no son estimadas por Dios, ¿de qué les sirve? Porque nosotros hemos de procurar tener esa, o sea, que seamos grandes pero delante de Dios, o sea, que tengamos esa dignidad delante de Dios, como la tuvo Juan el Bautista, que aunque no tenía ropas espléndidas, que aunque no comía manjares finos, era un hombre que era estimado por Dios. Dice que ninguno de los nacidos de mujer era más grande que Juan el Bautista. Entonces a eso voy.
¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Porque lo que los hombres consideran de gran estima es nada delante de Dios. ¿De quién debemos buscar la honra? La honra del Señor, no de las personas. Mire, y un caso que yo cito, porque estamos hablando de la honra, es el sacerdote Elí. Elí no confrontó a sus hijos y el Señor trajo juicio sobre Elí porque le dijo, usted honró más, ¿se acuerda? A sus hijos que a mí. Por eso dice, le va a anunciar juicio, porque yo honro a los que me honran, pero los que me tienen en poco, dice, serán destruidos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que debemos buscar la honra del Señor, no la de nuestro cónyuge. Bueno, lógicamente, dice la Escritura, que el esposo debe agradar a su esposa, ¿cierto? Pero la primera persona a quien yo debo agradar es al Señor, y esa honra del Señor debe estar por encima de cualquier otra persona, incluyéndome a mí. O sea, debo buscar la honra del Señor, aunque no reciba el aplauso de los demás. ¿Y qué pasó con Elí? Elí debía honrar primero al Señor antes que a sus hijos. ¿Y qué pasó por querer honrar a sus hijos antes que a Dios? Honró a los hijos, pero no le alcanzó el tiempo para honrar a Dios. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de querer? Murió él y sus hijos, o sea, les hizo un daño porque por no honrar a Dios primero, si hubiera honrado a Dios, ¿qué hubiera pasado? Les hubiera estorbado, probablemente sus hijos ya no seguirían pecando, por lo menos ustedes no son dignos del sacerdocio, los hubiera sacado, ¿sí? De pronto esos muchachos hubieran entrado en razón. Pero por querer honrar a sus hijos antes que a Dios, el Señor dice, no lo iba a honrar, sino que pereció él y perecieron sus hijos y pereció toda una nación. Dese cuenta que eso fue un efecto dominó. Les dijo, pero no los estorbó como debía estorbarlos. Eso está en 1 Samuel capítulo 2, por ahí, capítulo 2, capítulo 3. Entonces, démonos cuenta que el siervo de Dios debe ocuparse de honrar a Dios y no a los hombres, como ocurrió con Jeremías. Jeremías dijo, yo no voy a hablar más, pero había un fuego en su boca que le impedía dejar de hablar y hablaba, aunque a los hombres no les cayera bien lo que Jeremías iba a decir. Lo mismo pasó con Micaías. Él no recibió honra, pero estaba buscando honrar a Dios. Me acuerdo ahorita de Daniel, el rey Belsasar quiso honrar a David porque le interpretó la escritura en la pared, pero David no, tus dones sean para ti, yo no quiero eso. Así que era para mí importante la honra de Dios, el ser de estima delante de Dios, como aquellos hombres y mujeres del salón de la vitrina de la fe, de los hombres de la fama de la fe, en Hebreos capítulo 11. Hombres que no eran hombres grandes en el mundo, porque dice que algunos anduvieron errantes de aquí para allá, pero dice que ellos tienen su recompensa. Entonces, el siervo de Dios tiene honra delante de Dios porque busca la gloria de Dios, porque cree que el Hijo de Dios se sentó, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y está en un lugar de honra el cual nadie la tiene, porque se humilló hasta lo sumo para agradar al Señor. ¿Cuál fue la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní? Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que no sea yo, sino que la honra y la gloria sea tuya. Hágase tu voluntad, quiero honrarte a ti. ¿Y qué vino de eso, detrás de eso? Dice, detrás de eso vino que el Cordero fue exaltado. Y es lo que dice la Escritura. Entonces, dice acá, porque estimados serán los ojos de Jehová. En otra versión dice, porque a los ojos del Señor yo soy digno de honra. Y ya que don Héctor estaba preguntando por ese pasaje de, ¿dónde está?
Sí, señor. Pero al fin y al cabo, Elí sí se demoró, pero sí los exhortó, ¿no? Sí, pero no les estorbó el camino, porque pongámonos en una escena como hoy, cuando un niño está molestando, los papás le dicen, eso uno lo ve en la calle, eso uno lo ve en el bus. Sí, exacto, le dice, pero no frena, no toma medidas, ¿cierto? Entonces el niño va a seguirlo haciendo. No sé, Camilo Steven, que bájese de ahí, y se le va a decir, ¿cierto? Sí, Michael Rafael, por favor, bájese de ahí. Y puede que le diga, pero el niño no va a hacer, porque esos son los nombres que les ponen hoy en día, ¿no? Brian David, ¿sí? Brian Alberto, por favor. Bueno, no sé, mezclan una cosa y otra. Pero, señora, así es. Pero el niño no hace caso. El niño no hace caso. Entonces una cosa es decirlo, otra cosa es lo que el Señor le dijo a Elí. ¿Elí podía estorbar el camino de sus hijos? ¿Podía estorbarlo? Sí, porque era un juez, de hecho era como un tipo de juez en Israel, era sumo sacerdote, tenía una autoridad reconocida del pueblo y sin embargo no lo hizo. Teniendo en su mano la capacidad de hacerlo, no lo hizo. Entonces hay una parte que no tengo en este momento, pero dice el Señor, yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. El siguiente Eso debe estar en el capítulo 2. Y en el segundo, Ya, 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, ¿a quién honra el Señor? a los que lo honran. A los que le honran, a los que lo obedecen. Si queremos la honra de Dios, mantengámonos obedeciéndole, aunque no seamos populares. Estamos en compañía de gigantes si determinamos hacer eso. ¿Por qué? Porque Jeremías fue un gigante, se mantuvo firme a pesar de rechazar a la gente. ¿Señor? Perdón, ¿el pasaje que leí? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. El versículo 26 dice, mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. O sea, 2:27. era el caso contrario. 2:27, el que acaba de leer, don Héctor. Caso contrario, el que honra al Señor va en ascenso, a los ojos de Dios. ¿Sí? Y agradaba tanto al Señor como al papá y a la mamá. Sí, señor. Bueno, sigamos para no es... El honor y la fuerza del siervo de Dios. Entonces el salmista en medio de su fracaso, pero afianzado en el Señor, que él atiende a la palabra del Señor. Y recuerda, ahí dice, el llamamiento que le hizo. Volviendo a Isaías 49, versículo 5, dice, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Preguntémonos, ¿cuál es nuestra fuerza en este momento? Damos gloria a Dios por nuestro cónyuge, pero nuestro cónyuge no puede ser la fuerza en nuestras vidas. Es un estímulo, yo no niego eso. Para mí el matrimonio ha sido una bendición, un estímulo, ¿cierto?, a ser mejor. Doy gracias a Dios por el matrimonio, ¿cierto? Cada vez siento más apego, más afecto, más lazos con mi esposa, más que el primer día que nos casamos, ¿cierto? Pero mi esperanza, mi fuerza no puede estar en mi esposa como la fuerza de mi esposa no puede estar en mí. Y de ahí para allá, con los hijos, con el trabajo, con las capacidades que uno tenga, ¿en quién están nuestras fuerzas? Ese es el problema. Somos circunstanciales. Cuando el que es vendedor, cuando las ventas están, ¿cierto?, en alza, uno está contento, glorifica al Señor, aleluya, aleluya, como los israelitas al otro lado del Mar Rojo, pero que cuando llegan a Mara,
Ay, ¿para qué el Señor nos trajo hasta aquí? ¿Cierto? Y de ahí para allá, quejándose. Entonces no podemos ser circunstanciales. Hemos de ser como el apóstol Pablo. ¿En quién está la fuerza del apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Eso no significa que yo pueda alcanzar todo lo que quiera en Cristo, no. El contexto de ese pasaje es Pablo escribiendo desde la cárcel, una cárcel oscura, maloliente, una cárcel llena de ratones, de plagas, lo que usted quiera. Y fue allí cuando él dijo, yo sé vivir cualquiera sea mi circunstancia. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiso decir con eso? Si las ventas están altas, gloria a Dios. Si las ventas están duras, gloria a Dios. El pasaje de Habacuc, que ya lo recordamos con alguien, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni aunque haya ni que falte el producto del olivo, ni los labrados de mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Podemos decir eso en la salud? ¿Podemos decir eso en la enfermedad? ¿En quién está nuestra fuerza? Preguntémonos. ¿En quién está nuestra esperanza? ¿Qué dijo el apóstol Pablo comenzando una de sus epístolas? Creo que en primera, segunda de Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, ¿cierto? Y de Jesucristo, apóstol, bueno, él dice, de Jesucristo, nuestra esperanza. ¿En quién está nuestra esperanza? ¿En quién está nuestra confianza? Apoyémonos en el Señor para que Él sea esa roca y por supuesto como lo que dijimos en el capítulo 49 de Isaías, versículo 5b, porque estimados seré en los ojos de Jehová, y dice, porque a los ojos del Señor soy digno de honra, pero ya sabemos por qué la honra del Señor a su siervo, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Miren, hay algo muy llamativo aquí, con esto termino. El Señor le está dando a honra a este hombre que el versículo anterior que estaba haciendo. ¿Sí es el versículo anterior? El versículo, sí, en el versículo 4. ¿Qué estaba haciendo el profeta, el siervo de Dios, en el versículo 4? Tenía un sentido de fracaso. ¿Y qué pasa con ese hombre que tiene un sentido de fracaso? Porque está recibiendo honra del Señor. Porque lleva su carga delante del Señor, porque a pesar de ese sentido de fracaso, lo vimos en el versículo, dice, porque Él será estimado, seré a los ojos del Señor, y Él será mi fuerza. O sea, porque con esas cargas va al Señor, acude al Señor, Él es su fuerza, Él es su fortaleza. Para esa persona hay honra, porque está acudiendo al Señor, porque está yendo a Él con sus cargas y obedeciendo al versículo, echa sobre Jehová tu carga. ¿Acaso el sentimiento de fracaso no es una carga? ¿Acaso el sentido de creer que se ha trabajado en vano no es una carga? Pero echemos ir al Señor. Y entonces, ¿qué hallaremos en Él? Ahí sí recordamos esos pasajes. Hallaremos nuevas fuerzas. Él será nuestra fuerza. Y el versículo 7. Y el Señor lo dice, el Señor es libertador, el Dios Santo de Israel, dice al pueblo que ha sido totalmente despreciado, al que los otros pueblos aborrecen, al que ha sido esclavo de los tiranos. Cuando los reyes y los príncipes te vean, se levantarán y se inclinarán delante de ti, porque yo, el Señor, el Dios Santo de Israel, te elegí y cumplo mis promesas. amén. Esos son avances del próximo tiempo de reunión. Entonces, ese es un adelanto de lo que el Señor va a seguir hablando. Entonces, acudamos al Señor, y qué importante honrar al Señor y esperar la honra de Él. No importa que los demás digan que estamos mal, pero si la Biblia dice que por ahí es, por ahí es.
Y repito la cita de un hombre que dijo, la verdad es verdad, aunque pocos la sigan. Y la mentira es mentira, aunque muchos la sigan. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Te damos gracias por reconfortar nuestros corazones. Te damos gracias porque solo de ti recibimos la fuerza y el poder. Y precisamente vamos a cantar esa alabanza. Es el Señor quien nos fortalece y acudamos a Él. Al alzar nuestras manos hacia el cielo, presentando nuestras vidas delante de Él, hemos de recibir la fuerza y el poder, pero no para hacer mi voluntad. Ahí dice, seguido dice la canción, para vivir junto a ti, para honrarte. Gracias, Señor, por mi cónyuge, pero no quiero honrar a mi cónyuge más que a ti. Gracias, Señor, por mis hijos, pero no quiero honrarlos a ellos más que a ti. Gracias por el trabajo, pero no quiero honrar más el trabajo que a ti. Gracias por el lugar donde vivo, pero no quiero tener afectos o apegarme a ese lugar antes que a ti, Señor. Que nada ni nadie sea el objeto de mi estima, de mi honra, sino que mi deseo y mi anhelo como Jeremías, como Isaías, como Micaías, como Moisés, como el apóstol Pablo, sea el honrarte a ti, Señor.